Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Enigma Sonoro. El día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. Vamos a hablar sobre los mitos de la creación. Y como en cada episodio, para ello les presento a mi coanfitrión y amigo César Lugo. Bienvenido, César. Muchas gracias, Julio. Sean bienvenidos a este enigma cosmogónico. Vamos a hablar de todo lo que ya les comentó Julio, el origen de la creación de acuerdo a cada cultura. Imposible abarcarlas todas, solamente les vamos a hablar de aspectos superficiales de cada uno, ya que cada mitología es bastante extensa y más compleja de lo que podríamos manejar en un solo programa, pero vamos, por lo menos va a surgir la inquietud de investigar más acerca de cada una. Sin duda alguna es muy interesante lo que presentamos en este episodio, pero antes de continuar, Lugo, quisiera hacerle mención a toda la gente que nos sigue, que nos comenta, pues invitarlos a que se suscriban al canal oficial de YouTube de Enigma Sonoro, a nuestros sitios oficiales en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok también, porque este proyecto pues va creciendo y evidentemente solo es posible pues gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Se aceptan comentarios, críticas, platicar también, ¿por qué no? Muchos nos hacen sugerencias sobre lo que quieren ver en el episodio, sobre los temas que quieren que abordemos. Así es, mi querido Julio. Denle clic, comenten en nuestras redes. Todo eso nos sirve a nosotros para poder seguir creciendo y además nos indica si les gusta o no lo que estamos haciendo. Obviamente, si les gusta, pues es un apoyo para nosotros para seguir haciéndolo y para seguir motivándonos. A nosotros nos ayuda mucho. Así Y que, si no les gusta, pues mándeselo a quien más odie y igual nos van a ayudar las reproducciones. claro, la mala publicidad también es buena publicidad para nosotros. Claro. Bueno, pues comenzamos, ¿no? Con el programa. Adelante. Fíjate, amigo, que el día de hoy el tema es sumamente interesante. Vamos a hablar sobre los mitos de la creación en algunas culturas a lo largo y ancho de, pues, el mundo, ¿no? Y este es un tema recurrente, evidentemente, en todas y cada una de las culturas, pero la parte que yo te voy a platicar específicamente tiene que ver con las culturas prehispánicas, que tienen una característica. Cuando hablamos de la mitología de la creación desde el pensamiento prehispánico, vamos a encontrar que no tienen una forma narrativa de contar los hechos de forma lineal como nosotros hemos aprendido la historia, ¿no? La forma de cómo relatan en la cosmogonía prehispánica todos sus mitos de la creación tienen que ver con un pensamiento, primero, pues muy ligado a la naturaleza, y segundo, de una forma cíclica, ¿sabes? De repente hablan de la creación como si hubiese varios periodos como un principio recursivo, ¿vale? Y bueno, pues vamos a presentar en primer orden, pues el relato de una de las culturas más influyentes de nuestra cultura mexicana, que es pues el relato del quinto sol desde la cultura teotihuacana. Es bien interesante hablar, bueno, de una forma genérica de la cultura teotihuacana, porque recordemos que la cultura teotihuacana, o lo que conocemos nosotros como cultura teotihuacana, es una narrativa que se construye cuando van en migración hacia la Ciudad de México, pero que como tal no tiene que ver, o no se sabe todavía si realmente tiene que ver, con los originarios que construyeron todo este esplendor que conocemos de la cultura teotihuacana, que son las pirámides, ¿verdad? Sabemos muy poco sobre la cultura original que construyó esas monumentales pirámides. Lo que tenemos o lo que sabemos, pues es esta recolección, esta tradición oral, esta información de los que llegaron posteriormente, cuando ya tenía siglos de abandonado Teotihuacán, ¿no? Y esta interpretación que ellos dan a... Pues más o menos como la Biblia. Exactamente, ¿no? Ya es una reconstrucción, una articulación de tradiciones orales, etcétera. Bueno, adelante.
Fíjate, te quería platicar. En la creación o el mito teotihuacano es el que nos habla del quinto sol. Dice que el mundo se encontraba sumido en la oscuridad perpetua antes del nacimiento del quinto sol y que los dioses se reunieron en Teotihuacán. Conscientes de la necesidad de crear una nueva luz y vida, se convocó a un gran concilio divino para determinar quién se sacrificaría para convertirse en el nuevo sol. Esto es muy interesante, ¿no? A ver, Uh-huh. ¿quién se convertiría en el nuevo sol? ¿Ya había cuántos soles antes? Esto es a lo que me refería cuando hablamos de que la cultura teotihuacana o en todas las culturas prehispánicas vamos a encontrar una narrativa cíclica, es decir, que para llegar a la civilización que conocemos hoy, ¿no? A esta forma de humanidad, nos antecedieron en algunas 4, en algunas 5 ciclos o 5 formas de vida anteriores, ¿no? En este caso, pues nosotros somos el quinto sol, ¿no? De acuerdo a la cosmogonía teotihuacana, ¿no? Pero me imagino que no se adentra en el origen del primer sol o lo que hubo antes del primer sol. Sí hace mención, de repente, a que el primer sol, por ejemplo, fue de agua, hubo un sol de viento, hubo un sol de fuego, y bueno, habla de la extinción de todas estas formas de vida en cada uno de estos ciclos, ¿no? Nosotros somos como la quinta creación, por decirlo así. La cuarta transformación. Algo muy parecido, ¿no? Y bueno, dice, inicialmente el dios Tecutzitecatl, conocido por su arrogancia y riqueza, se ofreció voluntariamente para convertirse en el sol. Sin embargo, cuando llegó el momento del sacrificio, dudó y se acobardó. En cambio, Nanahuatl, un dios humilde y deforme, se ofreció sin dudar, ¿no? Y deforme. Y deforme, ¿no? ¿Menciona cuál era su deformidad? No tenemos muchos datos. Seguramente en relatos más digo sí. A lo mejor era rubio y ojos azules. Seguramente. Ambos dioses fueron colocados en una enorme hoguera. Y bueno, Tecutzitecatl, debido a su miedo, se echó a llorar y sus lágrimas apagaron el fuego. Nanahuatl, en cambio, se arrojó valientemente a las llamas, consumiéndose por completo. De las cenizas de Nanahuatl surgió un astro radiante, el nuevo sol, y Tecutzitecatl, avergonzado por su cobardía, también fue lanzado, pero pues ese a fuerzas, y bueno, con esto se justifica o se explica el nacimiento de la luna, ¿no? Pálida, tenue. El Juan Escutia prehispánico, ¿no? Exactamente, nuestra primera versión, fíjate, desde te la arrastramos, ¿no? Para poblar el mundo iluminado por el sol y la nueva luna, los dioses molieron los huesos de los seres de las eras anteriores, creando con ellos la masa o harina. Esto encargándoselo a la diosa Xochiquetzal, que con su sangre menstrual, pues dio origen a esa masa con la que se formaría la humanidad. Una masa de las cenizas de los huesos y sangre menstrual. Sí. Okay, yeah. No. Y bueno, pues el significado del mito, de la creación teotihuacana solo narra el origen del mundo y la humanidad, no solo narra el origen del mundo y la humanidad, sino que también transmite pues, los valores fundamentales, como la humildad, el sacrificio, la renovación. El mito también refleja una profunda conexión que tenían los teotihuacanos con el cosmos y esta idea del tiempo como algo cíclico, que ya es algo que he comentado, ¿no? Entonces no se acabó el mundo en el 2012, es lo que quiero entender. No, por supuesto que no. Bueno, seguimos. Ajá. O sea, vaya, sí es muy, muy interesante. Y escuchando el primer mito que nos has traído, me viene a la mente que efectivamente hay algunos arquetipos, y entiéndase por arquetipos, esta idea modelo de la cual existe simplemente por el hecho de que somos humanos, ¿no? Esa idea en común que existe a través de todas las civilizaciones, y es el contacto o la relación tan estrecha que existe entre la naturaleza y la cosmogonía, que el mito ese que explica el origen de todas las civilizaciones, que no nada más vamos a encontrar
en la mitología prehispánica, sino que te vas a dar cuenta que en el siguiente mito que yo te voy a narrar, que es el mito inuit, mal dicho esquimal, porque ellos lo consideran ofensivo, ellos mismos se denominan a sí mismos como inuits, también existe una relación muy estrecha con la naturaleza. Y te comento en qué consiste el mito inuit. Bueno, la mitología inuit tiene como protagonista, a diferencia de muchas otras mitologías, a la mujer. Y esto es precisamente porque ellos consideran al sol una deidad femenina. Y más interesante está, bueno, también interesante es el origen del sol y la luna, que te lo voy a contar después, pero primero te narro cómo entienden ellos el origen del universo, ¿no? Ellos decían que al inicio del mundo había solamente agua y que empezaron a caer rocas del cielo y esas rocas empezaron a formar una isla. En esa isla había un hombre y una mujer, no había animales, no había ninguna otra cosa, solamente un hombre y una mujer. Entonces la mujer le pidió a Kaila, que Kaila era la diosa del cielo, y entiéndase que no se meten en el problema de explicar cómo o quién originó a los dioses, lo que vamos a ver en muchas culturas, ¿no? Los dioses ya estaban ahí. Entonces, Kaila, al ver que solamente estaban ella y un hombre, no había nada más, le pide a la diosa del cielo que poblara la tierra. Entonces, Kaila le dice a la mujer que vaya y haga un agujero en el suelo y empiece a pescar, como se usa pescar en aquellas regiones. Entonces, mientras estaba pescando, empieza a sacar uno por uno a todos los seres de la creación, a todos los animales. El último que saca es un caribú o un reno de esos que jalan el trineo de Santa. Y le dice Kaila que ese último ser que sacó, el caribú, era el más bonito regalo que le podía hacer. Y no porque lo fuera a agarrar de mascota, sino porque a partir o gracias a los renos se iban a alimentar y vestir toda su descendencia. Y efectivamente, cazaban el caribú, aprovechaban su carne para comer, la piel para vestir y para construir sus casas. Sin embargo, los inuit cazaron únicamente a los ejemplares más bellos y más fuertes, dejando a los débiles y enfermos como último recurso. Entonces, llegó un momento en el que ellos se dieron cuenta de que pues, no querían renos enfermos y Kaila. Y la mujer regresa con Kaila y le dice, oye, solamente tenemos animales enfermos y débiles, ¿por qué no nos ayudas a arreglar esto? Kaila le dice entonces, regresa a pescar. La mujer regresa a pescar y saca un lobo. Y le dice Kaila, este lobo lo que va a hacer es comerse a los animales débiles y enfermos para así propiciar que haya más animales fuertes y bellos. Es como una forma de redistribuir los recursos, ya no gastan ya no hay tanta competencia, entonces solamente sobreviven los ejemplares más bellos. Y es así como los inuit ven a la formación del mundo. Pero es importante, y a mí me gustaría hacer notar que para ellos no existe un Dios personal o un Dios personificado, mejor dicho, como el Dios cristiano, sino que las deidades que ellos ven son esos espíritus de la naturaleza. Tienen un dualismo entre el mundo terrenal y el mundo espiritual que coexiste. De un lado estamos nosotros y del otro, que no vemos normalmente, a excepción de una figura que es el chamán, está el lado espiritual donde están los espíritus, obviamente, de los antepasados, de los animales, de la naturaleza, que conviven con nosotros. Y es ahí donde toma importancia la figura del chamán dentro de la cultura inuit, que es, como también podemos verlo trasladado a nuestros días, ese ser especial que tiene contacto con el otro lado y que a través de él, pues, eh, es el portavoz de los espíritus, ¿no?
Me gustaría también contarte, y de una forma muy breve, el origen del Sol y la Luna, porque me pareció muy interesante. El Sol, como te comentaba, a diferencia de otras culturas, con los inuit es una deidad femenina y la Luna es una deidad masculina. Y la historia va como sigue. Al principio, Malina, que así se llamaba el Sol, y Aningan, que era su hermano y es la Luna, en ese momento no eran Sol y Luna, solamente eran un par de hermanos, y como hermanos vivían juntos desde que eran chiquitos, obviamente. Una vez que fueron adultos, las cosas cambiaron, y vaya que cambiaron, porque jugando en la oscuridad, como solían hacerlo habitualmente, Aningan, o sea, el hermano, abusa de su hermana. En el lugar en el que ella está siendo violentada hay una lámpara de aceite de foca, y durante el forcejeo esta lámpara cae y Malina se llena las manos de ese aceite. Entonces, al tratarse de quitar a su hermano, le llena la cara de aceite y se queda ennegrecido. Malina logra escapar y escapa tan lejos que llega al cielo. Sin embargo, su hermano, lejos de arrepentirse, va y la persigue y también asciende a los cielos. Malina se convierte en el sol y Aningan, su hermano, la deidad masculina, se convierte en la luna. Y aún hoy en día vemos esa persecución. ¿Por qué? Bueno, durante los eclipses de sol, eso significa que su hermano Aningan alcanza nuevamente a Malina y vuelve a abusar de ella. Eso es lo que un eclipse de sol representa para los Para esta inuits. cultura. Exacto. Y atribuyen a los eclipses, por ejemplo, durante un eclipse de sol, está mal visto, o al menos no está recomendado que salgan los hombres, porque dicen que entonces van a ser víctimas de enfermedades y de malas vibras, ¿no? Y al contrario, a las mujeres se les sugiere no salir durante los eclipses de luna. Pero bueno, esa es hasta aquí la cosmogonía inuit. Obviamente hay muchos más detalles, pero vámonos a ir concretos hasta aquí. Fíjate que es muy interesante y me llama la atención. Primera, que en todas nos va como en feria a los feos. Qué bueno que no estuvimos en esos tiempos, porque No, siempre... y espérate a que llegue a las demás, a los demás relatos que te tengo. Pero Y la otra me llama la atención y creo que es de resaltar este principio dialógico, ¿no? Que a veces es como complementario y a veces son opuestos y antagónicos los elementos que se encuentran en cada relato mítico, pero que sin duda explican de alguna forma pues los elementos de la creación y de la naturaleza y también de cómo construyen su identidad. Es muy, muy valioso lo que se comenta en cada uno de ellos. Fíjate que otras de las narraciones que también ampliamente conocidas, pues es la del Popol Vuh, que es la cosmogonía maya, ¿no? Y fíjate que ahí es muy interesante porque habla de una nada absoluta, pero a pesar de una nada absoluta, justifica la creación a partir de una declaración. Es decir, el vacío y la nada, en todo su esplendor, fue roto a partir de un decreto de la deidad, de su Dios, ¿no? Y a partir de esta ordenanza, es decir, del surgimiento de la palabra, deriva la creación. Es un aspecto muy interesante porque es a partir de la palabra que surge la creación y también dentro del pensamiento maya, pues a partir de solo la palabra y en específico la palabra escrita tiene la capacidad de superar a la muerte, ¿no? Como han llegado hasta nuestros días todos estos relatos. Entonces, por ahí es una acotación que vale la pena. Y bueno, en esta ruptura del silencio y de la nada, pues el Dios habla por decreto, se crean los valles, se crean las montañas, y también insiste en la creación de
de varios intentos fallidos de humanos, ¿no? Que de alguna forma lo frustran en reiteradas ocasiones porque no son débiles y no lo adoran, ¿no? Que es otra cosa extraña que aparece en estos relatos, ¿no? El asunto de que, bueno, creo seres, pero seres que no le rinden pleitesía, que no lo adoran, y por eso, pues, están condenados a su destrucción, hasta que logran modelar igual del maíz, de la masa que pueden hacer a partir de este alimento, pues al hombre actual, ¿no? Y de ahí su asociación permanente con este alimento, ¿no? Que es el que se les da para comer, ¿no? El maíz. Somos hijos del maíz. Somos hijos del maíz, de acuerdo a la cosmogonía maya, ¿no? Entonces, hubo la nada, pero La nada. igual que en las demás cosmogonías, no nos adentramos ya existían los dioses, eso se da por sentado que ellos ya estaban. Sí, pero el relato insiste en que había una nada absoluta y el silencio. Y a partir del decreto y de la palabra, de una potencia creadora, que no sabe dónde surgió, es cuando por declaración comienza a surgir el universo, ¿no? Ok, muy bien. Es muy interesante, ¿no? Ajá. Muy bien. El Popol Vuh lo leí hace mucho. Te Ajá. mentiría si te dijera que recuerdo algo. Ajá. Lo leí varias veces porque la primera vez no lo entendí nada, al parecer las siguientes tampoco. Ajá. Pero bueno, ya me dejaste con la inquietud, lo voy a tener que volver a comentar. Si no tienes ningún inconveniente, te comento el mito chino. Adelante. Muy bien, el mito chino para mí es uno de los más interesantes y te voy a explicar por qué. Antes de empezar a hablar de la cosmogonía, creo que es importante dejar establecido el concepto del yin y el yang, al menos como lo logré entender yo. Igual son conceptos que lo más probable es que sean más profundos, pero vamos a irnos por algo comprensible. El yin y el yang son dos elementos fundamentales antagónicos, pero complementarios. Uno es femenino, el yin, que también representa la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción, al contrario del yang, que es el principio masculino, que representa el cielo, la luz, la actividad y la penetración. Bueno, no sé si recuerdas tú haber visto ese símbolo del yin y el yang, donde son una especie como si fueran dos renacuajos, ¿no? Así entrelazados, uno negro y otro blanco. Dentro del blanco hay un círculo negro y dentro del negro hay un círculo blanco. Y esto representa que son dos elementos que se contienen mutuamente, son inseparables, son dependientes. Y en todo en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Exacto. Y bueno, ahora sí, una vez establecido esto, vámonos con el mito, que dentro de la cosmogonía china existen muchas variantes. Yo solamente te voy a mencionar dos, porque se me hicieron las más, al menos creo que son las más conocidas por nosotros. Al comienzo, igual que en tu relato del Popol Vuh, solo existía el caos, una especie de amalgama entre el yin y el yang, donde todo era gris. Pues si mezclas blanco con negro, te va a dar un color ahí poco definido, ¿no? El gris, todo era gris. De este caos sin forma, se origina un huevo, una especie de huevo cósmico. Y dentro de ese huevo existe un ser llamado Pangu. Después de 18,000 años, eclosiona del huevo y este ser, con su hacha, no preguntes de dónde salió el hacha, divide el yin y el yang. El yin, que es la parte femenina, se refieren a ella como el elemento pesado, ¿no? Se fue y formó la tierra por lo pesado. Y el yang, el elemento masculino, por ser más buena onda, más ligerito, pues se fue hacia el cielo. Pangu, para evitar que se volvieran a unir con su enorme fuerza. Bueno, Pangu lo definen como un tipo
primitivo, musculoso, en algunas versiones con cuernos, ¿no? Pero era este hombre feo, fuerte, formal, y separa el cielo y la tierra, y ahí se queda otros 18,000 años para evitar que el cielo y la tierra se vuelvan a unir. Pangu crecía a razón de 3.3 metros aproximadamente, lo refieren como un sang, y un sang ha sido una medida variable a través del tiempo, pero bueno, vamos a ponerle 3.33 metros. Es lo que crece sang cada día. Entonces, dice que estuvo ahí por 18,000 años. Me di a la tarea de sacar cuánto era la longitud que separó el cielo de la tierra durante los 18,000 años, y me dio un total de 21,878.1 kilómetros. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, ya sé que no tiene ningún fundamento científico, pero solamente quiero decirte que la exósfera, que es la parte más externa de la atmósfera del planeta, abarca hasta 10,000 kilómetros. No hay una cifra concreta porque es una franja donde se va atenuando la atmósfera. O sea, no hay un límite concreto, pero eso es lo estimado. Una exósfera mide 10,000 kilómetros. Y ¡pang! Separó el cielo de la Tierra 21,878 kilómetros. Dato importante para mí. Bueno, después de esos 18,000 años, pues ¡pang! Imagínate 18,000 años de estar separando el cielo de la Tierra. Cansado, se acostó a dormir y murió. De su respiración surgió el viento, de su voz surgió el trueno, del ojo izquierdo salió el sol, del ojo derecho salió la luna, su cuerpo se transformó en montañas, su sangre fue el agua de los ríos, los músculos, las tierras fértiles, el vello de su cara, las estrellas y la Vía Láctea, su pelo, los bosques, los huesos, los minerales de alto valor, la médula, los diamantes sagrados, que también es un mineral, vamos. Su sudor cayó en forma de lluvia, y las pequeñas criaturas que poblaban su cuerpo, ¿qué crees que formaron? Los seres humanos. Los seres humanos y los otros seres vivos. Ahora, las pequeñas criaturas que poblaban su cuerpo eran pulgas, así que venimos de las pulgas. Bien, esa es la primera versión. Y yo sí conozco a alguien que sí es bien pulga. Pero bueno. Chupa sangre, ¿no? Ajá. Muy bien, esa es la primera versión, pero la segunda versión, escucha lo que la voy a tratar de decir lo más resumida posible y ve si encuentras algo interesante en esta versión. A ver, vamos. En el principio había un dragón llamado Ing, y este dragón tenía 2 huevos. Uno se rompió y de él salió Pangu. El dragón, al ver que salía Pangu del huevo, dijo: hey, esto no es un dragoncito, órale. Y con su cola lo lanzó a algún lugar. Ahí donde Pangu cayó, sacó su hacha y separó el cielo de la tierra. Obviamente esto le costó mucho trabajo y se acostó a dormir. Al despertar, encontró que había una mujer a su lado. Esa mujer era su hermana, y su hermana nació del segundo huevo que tenía Pangu. Entonces, que tenía Ing, perdón, el dragón Ing. Cuando su hermana salió del huevo, Ing la vio y dijo: bueno, esta tampoco es un dragón. Y la hermana grita muy fuerte: mamá, tan fuerte que el dragón quedó sordo, ¿no? El dragón se convirtió en un humano, o tomó al menos la forma de un humano, llamado Lao Tien, y después de que lo dejó sordo la niña, pues lo envió con su hermano. Esto es importante porque cuando había sequías, la gente pedía a Lao Tien que lloviera, o al contrario, cuando había inundaciones, le pedían que cesara de llover. Sin embargo, Lao Tien no les hacía caso porque estaba sordo, no escuchaba, ¿no? Así es. Muy bien. Una vez que Pangu y su hermana estaban en la tierra, pues empezaron a vivir ahí, y al mismo tiempo ya existía la gente en la tierra. No hace énfasis de dónde llegó esa gente, sino que ya existía. Pero esa gente era mala, y Lao Tien, el dragón,
al ver que esa gente era mala, le molestaba y quería acabar con ellas. Entonces, Lao Tien envió a Tai Bai Jing-chin, perdón si lo dije mal, pero envió a Tai Bai Jing-chin para hablar con la parejita. Y es una especie de mensajero. Pangu, en uno de sus recorridos por la tierra, se encuentra un viejito sentado a un lado de una estatua de piedra en forma de león. Y el viejito le dice a Pangu que todos los días le tenía que dar de comer galletitas a ese león. Algún día ese león iba a amanecer con los ojos rojos. No sabemos si por alguna juerga o por algún ahí inconveniente en particular, pero eso iba a ser una mala señal. Y efectivamente, un día el dragón amanece con los ojos rojos. Pangu y su hermana, ya su esposa, para esos momentos, vamos a ver que el incesto es muy común en todos este tipo de relatos, se meten al vientre del león y salen volando hacia el cielo. Después de eso, cae una inundación en la tierra y toda la gente mala que estaba ahí, pues muere. Después Pangu regresa a la tierra y otra vez hace uso de su hacha para generar el mundo, ¿no? E hicieron una nueva humanidad. Y se dice que en alguna montaña de China todavía existe ese león de piedra y una barca de piedra que hizo Pangu para intentar salvar a todos los animales de esa inundación. ¿Encuentras aquí algún parecido con alguna Pues otra? por ahí como que se parece a este librito grueso que tienen por ahí muchos en sus casas, ¿no? ¿No? Vamos, tiene mucho parecido con la mitología cristiana. Claro, Y la cultura china, pues es muchísimo tiempo más antigua. anterior, más antigua al cristianismo. Bueno, Fíjate que esto es una constante. Le eché un ojo a los relatos de la creación de la cultura yaqui, ¿no? Y me pareció muy interesante porque realmente es una literatura muy complicada, muy difícil, porque ellos, la mayoría de la información que se tiene, pues es como se dicen herederos de los toltecas, ¿no? Como que se quedaron de paso por esas zonas en la peregrinación de los toltecas, ¿no? Entonces ahí me tiene rastreando como los relatos fundacionales de estas culturas y es muy interesante porque ellos plantean de que su deidad comienza a la creación del mundo, pero habla de dos deidades, ¿no? Una que representa lo masculino y otra que representa lo femenino, ¿no? Y a partir de su diálogo, como una conversación de amigos, como una conversación de cuates, de una plática idílica, van desarrollando la creación, ¿no? Como cuando se ponen los niños a jugar y de que aquí había una montaña y que se creaba la montaña, ¿no? Aquí había un río, aquí pasaba aquí había un bosque, etcétera. A partir de estos diálogos se va haciendo como tal la creación del mundo, ¿no? Pero esta deidad femenina, pues, ama a la deidad masculina, ¿no? Y de repente, pues como en todas las historias épicas de amor, pues la deidad femenina no es correspondida por la masculina. Y entonces su corazón arde en brasas, ¿no? Y a partir de ese corazón ardiente, pues se origina el sol y de todas las brasas se originan las estrellas, ¿no? Y bueno, una vez que comienza esta idea del sol, de la luna, de las estrellas, a partir de las brasas del corazón ardiente de la deidad femenina, bajan a la tierra y de la arcilla forman al ser humano, ¿no? Pero es una historia de amor, ¿no? Por eso el color bronceadito, así, Ajá, sí. de la etnia yaqui. De arcilla, sí, fíjate, es muy interesante, me gustó mucho
porque creo que rompe un poco el estilo narrativo de los relatos de la creación de toda esta corriente prehispánica, ¿no? Y posteriormente, a la llegada del catolicismo, pues empieza el reemplazo de las deidades de estos pueblos originarios por Sí. las deidades católicas y deidades y costumbres, porque si te fijas ahora, la bandera de la tribu yaqui tiene una cruz en medio. Sí, pero abajito está el sol, ¿no? Sí, Ajá, es la mezcla pagana ahí sí, de cosas. Pero sí, sí, me sí, gustó mucho esta historia. la verdad es que está muy padre la Sí, mitología yaqui. Pero bueno, la siguiente de la que te voy a hablar es de la cosmogonía japonesa. Y al igual que la mitología china, es una mitología basada más que en un dios personificado, en espíritus y energías y potencias intangibles, más conceptual, es a lo que me refiero. Por eso a veces resulta tan complejo y tan difícil tratar de resumirlo, pero vamos a intentarlo. Dentro de la mitología japonesa existen los kami, es una especie de espíritu y no dioses, ¿no? Sin ujú, embargo, cuando tú hablas de un kami puede ser cualquier entidad que tiene o poderes o características excepcionales, incluso hasta sobrenaturales, hasta una persona podría convertirse en un kami al morir, si es que en vida fue portador de ese tipo de habilidades, ¿no? Bien, los kami o estas energías, espíritus, crearon al mundo como lo conocemos. Después de que crearon el cielo y la tierra a partir de un caos primigenio, nacieron, y me voy a ir con los últimos dos, porque antes de ellos dos, de estos dos personajes que te voy a mencionar, existen muchos otros que nos llevarían horas a hablar. Pero a los que nos vamos a limitar son Izanagi e Izanami. Izanagi, la entidad masculina, e Izanami, la entidad femenina. Los kami les encargaron a estos dos dioses que crearan la primera tierra. Y para ayudarles les dieron una lanza mágica o la lanza llamada la lanza de los cielos para poder crear la tierra. Ellos dos se posaron en un puente que había entre el cielo y la tierra, que apenas iban a crear, metieron la lanza en el agua y de las gotas de agua salada que cayeron en la punta de la lanza, se formaron la isla Onogoro, que son las islas de Japón, a las cuales posteriormente se agregaron otras más. Bueno, ellos descendieron del puente de los cielos e hicieron una casa en la isla. Y en la formación de esa casa construyeron un pilar y alrededor del pilar construyeron una casa. Y como novios de rancho, empezaron a dar vueltas los dos alrededor del pilar. En los ranchos se utiliza mucho que va la gente, o allá actualmente van en carro, ¿no? Pero al último que fui fue a Álamos, donde recuerdo haber visto eso. Van ujú. en sus carros los hombres, los muchachos del pueblo, con su bocinón así tronando a todo volumen, dándole vueltas a la placita en la que te tardas 2 minutos, ¿no? Entre pasar y pasar a 20 kilómetros por hora, cuando mucho, pues buscando como las aves, ¿no? Ahí enseñando el plumaje a ver si se sube alguien. Yo nunca vi que subiera nadie. Pero bueno, Izanami e Izanagi empiezan a dar vueltas alrededor del pilar y cuando se encuentran, consuman el acto. Izanami, que es la deidad femenina, entabla primero la conversación con Izanami. Esto a Izanami no le parece bien, pues, y dice, bueno, ¿por qué esta loca empieza? ¿Por qué toma el mando? ¿Por qué toma la iniciativa? Ese debería ser yo, Ajá. pero lo deja pasar. De esta unión tienen un hijo. Bueno, tienen dos hijos y los dos resultan deformes. Al primero le llaman, el hijo sanguijuela y a la otra le llaman
espuma de mar o algo así, no recuerdo exactamente bien. Total, de que no están contentos y van con los dioses y les dicen, oigan, explíquenos cuál fue el error. Entonces, las deidades o los espíritus les explican que la mujer no es la que debe tomar la iniciativa, sino el hombre. A todo esto, antes de continuar con lo que sigue, te preguntarás qué pasó con los dos hijos, ¿no? Con los dos hijos deformes que tuvieron. Bueno, pues los agarraron, los subieron en un bote y los aventaron al mar y bendito, allá quién sabe qué les pasó. Son el megalodón. Así es. Bueno, entonces, la siguiente vez que empezaron a dar vueltas, a dar vueltas sobre el pilar, Izanagi es el que inicia la conversación y obviamente los hijos salieron bien. Si te preguntas si es algo machista, pues un poquito, ¿no? Pero eso te enseña que la mujer debe de ser sumisa ante el marido. Seguir a la instrucción. Exacto, y no debe de tomar la iniciativa, porque si no va a tener hijos deformes. No, pero más que el tema de hablar de un machismo y todo eso, yo creo que lo importante es analizar justamente dónde vienen estas ideas, ¿no? Porque si están tan arraigadas en la cultura, pues tampoco es de Oquis, ¿no? Viene de un constructo social y ve desde qué tiempos hay un orden a partir de los roles que se asignan a cada género, ¿no? Muy bien, ya aquí tengo el nombre de los hijos. Iruko fue el niño sanguijuela y Awashima, que significa isla de burbujas, ¿no? Y como salieron deformes, no los consideraron dioses. Bien, ya para terminar, hay un corolario en esta historia que encontré buscando más información, y es de que no fueron los únicos hijos que tuvieron varios, y entre ellos tuvieron a un hijo llamado, aquí está, Kagutsuchi, que es el dios del fuego. Obviamente, imagínate a Izanami, la mujer, pariendo al dios del fuego, pues quedó toda chamuscada y se murió, ¿no? Izanagi, el varón, muy enojado porque su niño dios del fuego que amó a su mujer, pues le cortó la cabeza. Sin embargo, Izanagi no se quería quedar con los brazos cruzados y fue al inframundo a buscar a su mujer. El inframundo estaba lleno de onis, que son esta especie de demonios que pululan por ahí, y en un rinconcito va y encuentra a Izanagi, su esposa. Entonces, para su sorpresa, cuando ella voltea a verlo, la ve que ya está consumida, que ya es parte del inframundo, que ya es un ser maligno, que ya está mezclada con ese tipo de seres que pululan por ahí, y la rechaza. La mujer, obviamente agraviada por ser rechazada por su antiguo esposo, manda a todos los demonios en busca de él sale del inframundo, sella la entrada del inframundo con una roca y se va y toma un baño a un manantial, obviamente ahí todo dolorido por haber perdido a su esposa, y de sus lágrimas nacen otros de sus hijos. De su ojo izquierdo nace la diosa Amaterasu, que es la diosa del sol. Del ojo derecho nace Tsukuyomi, que es la diosa de la luna. Y de sus excrescencias de la nariz nació otro de sus hijos llamado Susano. Y bueno, ahí me quedo. Seguramente era el feo. No sabemos, lo mencionan como inquieto, pero vamos, es muchísimo más extensa, pero ahí creo que era digno de mencionar esa parte. ¿Qué otra? A ver, cuéntame qué otra historia nos tienes. Fíjate que yo me eché un clavado también en la cultura inca, y ahí vamos a tener a una de las deidades más importantes, que es Baricocha, ¿no? Baricocha, ¿no? Entonces, Viracocha, perdón. Viracocha es el dios creador. Me sonaba. Ya le cambié el nombre. Viracocha, perdón. Es el dios creador supremo y autosuficiente y todopoderoso de la cultura inca, ¿no? Y dice que la creación del mundo es impulsada por su deseo innato, checa nada más,
La creación del mundo es impulsada por su deseo innato de poner un orden en el caos, ¿no? Ajá, entonces, a diferencia de la nada absoluta, del silencio absoluto, en la cultura inca hay este reconocimiento del estado primigenio como un estado de caos, ¿no? Y a partir del desorden, y a partir del deseo innato de poner orden al caos, Viracocha, pues se embarca en la creación del mundo, ¿no? Con un simple pensamiento o palabra hablada, hizo brotar la luz, iluminando el vasto cielo, y dio origen a la luna, a las estrellas y todo lo que hay en la creación. Es ¿no? Otro que empieza a meter orden, o que donde el principio creador es a partir de la palabra. Exactamente, justamente. El otro que me habías mencionado era el Teotihuacán. Exactamente, también, ajá, a partir del silencio y de la nada. Y bueno, lo que nos dice también es que en la creación de los cuerpos, crea el universo, los cuerpos celestes, el planeta, las montañas, los ríos, todo. Y bueno, para la creación de la humanidad, él arma una figura masculina y femenina, les da el conocimiento absoluto. Fíjate, una diferencia a esta versión que nosotros tenemos muy asumida de que se les niega, ¿no? Aquí al contrario, que les da el conocimiento absoluto, pero de repente para poder asumir todo este conocimiento, estas dos figuras, masculina y femenina, que nacen como hermanos, se sumergen al agua y emergen del lago Titicaca, ya como hombre y mujer, con los conocidos. O sea, este asunto con el agua es como un proceso de purificación, pero también se plantea como un proceso de sumergirse al conocimiento para emerger como otros, ¿no? Para poder poblar el mundo y dar con ello origen a la cultura inca. Como una especie de bautismo. Más o menos, ¿no? O sea, a mí fue lo que me pareció, se me hizo también. Vamos, pero encontramos, y se me hizo interesante la observación que hiciste, el agua como elemento esencial en la creación del universo. Sí, sí, sí. Yo te hablaba que al principio los inuit decían que todo era un mar, ¿no? Todo era agua. Y era lo que me refería con la presencia de estos arquetipos a través de las culturas y de las historias de las civilizaciones, de cómo se crea todo, y el agua forma una parte esencial de todos estos relatos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Me parece muy bien, entonces emergen, ellos son imbuidos de conocimiento absoluto, se sumergen en las aguas y emergen como hombre y mujer. Como hombre y mujer, y se piensa que son los originarios de la cultura inca. Ok, muy bien, muy bien. Entonces me parece muy interesante. Pero, mira, te tengo por ahí una gota de sabiduría que me encontré pues ya sabes que de repente soy un navegante del internet y me encontré un relato que en este momento no te podría decir a qué cultura pertenece, pero que me pareció digno de mencionar y que vale mucho la pena, pero ese sí forzosamente se los tengo que leer. Es muy cortitito. A ver, escucho. Esta oportunidad. Bien. Bueno, dice, ¿sabías sobre la copulación de Almiro? Según el mito, Almiro fue expulsado de los cielos y la tierra, y no queriendo refugiarse en el ultramundo, se ocultó durante 1000 años en cuevas de lo que ahora llamamos el Caribe. Almiro no conseguía pareja y nunca lograba conseguir criatura para satisfacer su intensa lujuria. Almiro decidió buscar el animal más lento de la especie más lenta y consiguió una tortuga y la forzó a 100 noches de coito repetido sin descanso ni pausa. La tortuga entonces trajo al mundo a un humano que nació de un huevo, pero que conservaba su espíritu animal y la lentitud de la tortuga.
Así surgieron los empleados del IMSS, los bancos y el otro. Te pasaste de la... Por un momento pensé que hablabas en serio y dije, no puede ser posible que exista un relato así. Pero... Pinche Julio. Pero Bueno, por cierto. Eso explicaría muchas cosas, ¿no? Eso se explica a los funcionarios públicos. Exacto, sobre todo al área burocrática del gobierno. Sí, pero muy bien. Son hijos de Almiro. Para finalizar, te traigo uno de los relatos más antiguos, que es el de Mesopotamia, y este lo tiene todo. Y escucha, este relato proviene del Enuma Elish, o también conocido como las 7 tablillas de la creación, que es el mito mesopotámico de la creación, cuyo título se deriva de las primeras líneas de la misma obra. Cuando ¿Estás hablando de que vamos a iniciar este relato Anunnaki? Es que hay, sí está relacionado, pero no es el que tú no al que te refieres. Ok. Escucha. Este mito habla sobre el dios Marduk, sobre las fuerzas del caos y cómo éste establece orden en la creación del mundo. En el principio, solo había agua indiferenciada arremolinándose en el caos. Aquí otra vez encontramos la presencia del agua como elemento creador del universo. De estas aguas se dividen en agua dulce y en agua salada. El agua dulce obviamente es agua fresca, agua potable, bebible, y de ahí sale el dios Apsu. Del agua salada, el agua amarga, el agua no potable, sale la diosa Tiamat. Entonces son los hermanos Apsu y Tiamat. Una vez que ya están diferenciados, hombre y mujer, por decirlo así, hay una unión entre estos dos dioses. Aquí vemos otra vez las relaciones incestuosas, y a partir de ellos se da el origen a los demás dioses. Una camada de dioses jóvenes, por decirlo así. Sin embargo, estos dioses jóvenes eran muy ruidosos, muy pachangueros, muy fiesteros, ¿no? Como los adolescentes, ¿no? Que regresan a las 5 o 6 de la mañana de tener la música a todo volumen, cocinando a esas horas, apestando toda la casa, vomitándote la sala. Pues así eran la camada de los dioses jóvenes. Esto no agradaba a Apsu, el papá, la deidad masculina. Así que planeó acabar con estos dioses. Tiamat, que era la mujer, se entera del plan de su esposo y va y le advierte a su hijo mayor, llamado Enki. Enki pone a su papá a dormir y después lo mata. Entonces, Tiamat dice, hey, espérate, o sea, yo te dije que tu papá, pero no te dije que lo mataras. Entonces, Tiamat se enoja y dice, bueno, pero ¿qué te pasa, no? Furiosa porque le han matado al proveedor del hogar, al que le da las quincenas, va con un dios llamado Kingu, que es una especie de asesor, es como el cuñado, ¿no? No sé si tenían ese parentesco, pero es más o menos así. Y le aconseja hacer la guerra a los dioses jóvenes. Tiamat dice, vaya, qué buena idea has tenido, y lo recompensa con las tablillas del destino. Y las tablillas del destino son una especie de placa, documento que te dice, que legitiman, mejor dicho, al dios, al gobierno de un dios y controlan los destinos. Y Kingu las recibe obviamente con placer y las usa como una coraza. Ya llevando a Kingu como su campeón, Tiamat convoca a las fuerzas del caos y crea 11 horribles monstruos para destruir a sus hijos, a los chamacos fiesteros que le asesinaron al esposo. Estos jóvenes luchan inútilmente contra Tiamat y contra sus 11 monstruosidades hasta que surge de ellos Marduk. Y Marduk dice, yo soy el bueno, yo me voy a enfrentar y voy a derrotar a Tiamat. Efectivamente, Marduk termina derrotando a Kingu, mata a Tiamat. ¿Cómo la mata? Disparando una flecha que divide a la diosa en dos, y de sus ojos salen las aguas que crean los ríos Tigris y Éufrates. A partir del cadáver de Tiamat, Marduk crea los cielos y la tierra,
y designa a los dioses para sus deberes, ¿no? Y a las 11 criaturas de Tiamat, a las que habían creado originalmente para acabar con los jóvenes, las ata a sus pies como trofeos. También toma las tablillas del destino que tenía el consejero Kingu y así legitima su reinado. Finalmente, después de que los dioses terminan de elogiarlo por su gran victoria y arte de la creación, Marduk consulta al dios Enki, que es el dios de la sabiduría, uno de los jóvenes revoltosos, y decide crear a los seres humanos a partir de los restos del dios que instigó a Tiamat a la guerra, o sea, del Kingu. Entonces, Kingu es encontrado culpable y lo ejecutan. De su sangre, Enki crea al primer hombre para ayudar a los dioses en su eterna tarea de mantener el orden y mantener a raya el caos. Y esa, de forma resumida, es el origen de la humanidad en la mitología de Mesopotamia. Mesopotamia. Así Y es. digo, ¿Cómo la también ven? de las primeras civilizaciones. Es de las primeras civilizaciones. No me quise meter con el otro mito porque de por sí esto ya es muy extenso y tratar de resumirlo seguramente iba a ser un programa de 2 horas otra vez y no queremos eso en esta ocasión. No, ya me lo pidieron. Ya, por favor, no nos torturen tanto, háganlo más cortitos. Entonces, lo que vamos a hacer es mencionar hasta aquí de mitología. Si alguien quiere escuchar alguna otra mitología, pues que nos lo comente, que nos escriba, que nos envíe un mensaje. Todos lo leemos, todos los contestamos, o al menos si no hemos contestado alguno, pues también díganos si les vamos a contestar. No, y que vale, por ejemplo, también anotar que dejamos fuera dos de los relatos que mucha gente a lo mejor ha estado esperando, ¿no? Quisimos darles, ofrecerles algunas otras cosmogonías, las menos conocidas a lo mejor en nuestra cultura, y pues está el relato cristiano que da para un programa completo, ¿no? Y está también el relato sumerio, que da para otro episodio completo. Que si quieren ver algo del relato cristiano, vean nuestro especial no canónico de Semana Santa, y ahí entramos en algunos detalles, que igual nos salió un poquito largo, pero vamos. Pero igual que quieren que comentemos algún tema en especial, en este caso, por ejemplo, si quieren que nos vayamos a la historia del Génesis y todo esto, podemos hacerlo también para otro programa. Lo importante es abrir este espacio para seguir dialogando. Yo diría que daría para un buen programa todo lo de los evangelios no canónicos cristianos. Por supuesto. O los evangelios prohibidos, como les llaman, ¿no? Sí, pero ¿qué te parecieron estos relatos? A mí me llamaron poderosamente la atención, ¿no? Me gustan mucho. Creo que hay una necesidad por, evidentemente, justificar nuestro origen, pero vaya, yo creo que cada cultura, o al menos cada uno de los relatos que hoy revisamos, pues tiene su encanto, pero hay varios elementos, ¿no? Primero, creo que están muy llenos de dualismo, ¿no? De principios duales, de una necesidad de reconocer lo masculino y lo femenino. Y esto es interesante porque nosotros venimos de una versión como lineal, ¿no? Donde es a reserva de uno que nos encontramos como que el poder masculino sobre el femenino, pero en casi todos los relatos coinciden reconocer la dualidad como un elemento significativo. El otro, pues, es este contacto también que hay con la naturaleza, ¿no? Sí, y otra de las mitologías que tampoco mencionamos aquí, donde se toma a la deidad más importante, el sol, como entidad femenina, es la cosmogonía australiana. Sí, ahí va a quedar archivada, pero en la cosmogonía australiana también la mujer forma parte importante en la creación del universo. Y sí, efectivamente, a mí me llamó la atención cómo el agua es el elemento presente en común, si no es que en todos los relatos que mencionamos, ¿no? O al menos en la mayoría. Sí, también. Es curioso. Y las relaciones incestuosas. Fíjate, eso también me llamó mucho la atención porque, bueno, para nuestra cultura, hablar del incesto representa pues uno de los tabús, ¿no? Más significativos que tenemos. Y sin embargo,
pareciera que es una práctica recurrente cuando hablamos de toda la mitología, incluyendo algunos episodios y con algunos personajes secundarios, por decirlo así, de la cristiana, ¿no? Que también por ahí nos encontramos algunos episodios en la Biblia. Pero me llama mucho la atención porque, fíjate, de repente hay este afán también en los gobernantes de las civilizaciones, y yo creo que todavía a la fecha, de tener mucho tiempo de preservar el poder a partir de conservar la línea de sangre con integrantes de la misma familia, ¿no? Y justamente viene casado con esta idea de que ellos estaban vinculados a las deidades, ¿no? Mucho tiempo en muchos lugares, pues los que gobiernan siempre han sido vistos como los que están vinculados a la deidad, y su manera, yo creo que de justificar también esta preservación del poder, pues es que el juego de la silla quede entre los mismos, ¿no? Exacto. En la egipcia, una de las más notables, y más actualmente en la española, ¿no? Si tú te fijas en todos los retratos de la monarquía española a través del tiempo, salen uno más deforme que el otro. Sí, por supuesto. Impotentes y hemofílicos, que es la enfermedad real. Claro. Y con un montón de alteraciones que, vamos, eran de los dioses. Sí, y que tiene que ver con este afán de no soltar el poder, ¿no? Así es, pero bueno, en fin. ¿Qué te pareció? ¿Tú en qué crees? ¿De dónde salimos? Yo me quedo con el relato de donde salen los del Oxxo y de los bancos. De esta versión de que andaban tras de la tortuga, ¿no? No, pues mira, la verdad es que me parece impresionante. A mí particularmente me gustó esta versión del origen yaqui. También nuestras culturas prehispánicas pues tienen un valor muy, muy significativo. Obviamente fue una versión muy resumida, ¿no? Hay relatos de lo prehispánico muy interesantes sobre cómo los dioses nos ofrecieron el maíz, esta también asociación entre uno de los alimentos más importantes en nuestra gastronomía, como lo es el maíz, y el origen de nuestra especie, ¿no? Y todo Y a esto. ver, explícame en qué parte de esta, o si a lo mejor estoy mal, pero en qué parte encaja la idea del ritual del sacrificio humano y de la ofrenda, la clásica, ¿no? Por la que todos se imaginan a los mexicanos de la antigüedad, donde están abriendo el tórax de un tipo y sacando el corazón y ofreciéndose a los dioses. ¿Encaja eso en alguna parte de todo esto que hemos hablado? ¿O es un punto de aparte? Bueno, lo que pasa es que si nos metemos ya como tal a la literatura prehispánica, sí vamos a encontrar episodios bastante random, ¿no? O sea, sí, es un asunto de repente, por ejemplo, es maravilloso también, y digo, ya por el resumen y este asunto del tiempo, pero cómo se crea el hombre, cómo van persiguiéndolo mandan a uno de los dioses con la señora Cihuacóatl, que estaba moliendo los huesos, y cómo pueden darle origen, ¿no? Hay otra parte del relato que habla de que un dios sacrifica su miembro para poder aportarlo a la molienda de los huesos y poder dar origen al hombre. Y vamos a encontrar que hay múltiples versiones también, ¿no? Porque acuérdense que como tal no teníamos valores compartidos, ¿no? Pero hay variantes en lenguas, hay variantes incluso en deidades, en el rol que tenían cada una de las deidades. La verdad es que hablar de la literatura prehispánica y ponernos de acuerdo en qué dios era más importante o en cuál versión es la original auténtica es realmente controversial, porque hay un sesgo histórico, cultural, de lenguaje, de traducción muy, muy Claro, y sobre todo que hay que entender de que la mayoría, si no es que mejor dicho, todos estos tipos de relatos empezaron como tradición oral
y que igual, como cuando jugamos en la primaria el teléfono descompuesto, pues cada quien le va agregando, le va quitando de acuerdo a lo que le parece mejor o a lo que entiende de lo que le dijeron, ¿no? En un tiempo donde la palabra escrita era un privilegio, si es que existía, porque no todos tenían la facilidad ni siquiera de aprender a leer o a escribir, mucho menos, pues la tradición oral se vio como la salvaguarda de todo este tipo de conocimientos y tradiciones históricas. Pero también, bueno, de ahí la importancia también, pues finalmente, de que esto sirva como un pretexto para que se echen un clavados en libros, en una inmensidad de relatos y de literatura que van a poder encontrar incluso en internet, ¿no? Así es. Pues bueno, yo me quedo con que somos el producto de un sueño de un ser cósmico que está dormido y que en el momento que se despierte se acabó todo, ¿no? Muy Lovecraftiano, obviamente. Fíjate que la cosmogonía inca me encantó el tema de cómo, de este afán que tenemos los humanos por la certeza, ¿no? De repente su relato inicia de todo era el caos, ¿no? Y ahí tienes al Dios de repente intentando poner el orden, ¿no? Y eso me llama poderosamente la atención, ¿no? A diferencia de otros relatos donde todo surge de la nada, ¿no? Y como la idea de la nada y lo caos es un pensamiento también contrapuesto, pero pues una constante en todos estos relatos. Claro, pero yo me quedo otra vez con cuando entiendo que es una forma de tratar de explicar lo que no conoces, la inquietud que tenemos todos, que hasta la fecha, pues obviamente nadie ha podido resolver, que es de dónde venimos. Pero en algún momento alguien como Santo Tomás de Aquino trató de resolver este dilema con su llamado principio creador. Decía, bueno, pues es que Dios lo creó todo. Principio que no resuelve nada porque sigue quedando la pregunta, ¿y quién creó a Dios? Y finalmente nos quedamos atascados ahí. Eso es con lo que yo me quedo. La respuesta es no lo sé. Yo No lo creo sé. que somos una maravillosa excepción o un gran error en todo este caos. Bueno, o una casualidad podría ser. No lo sé. Seguramente. La verdad es que no lo sabemos, ¿no? Y Bueno. quien les diga que sí lo sabe, les miente. Bueno, pues Muy llegamos bien. al final de este episodio. Les agradecemos a todos haber llegado hasta aquí. Dejen su like, hagan su comentario si llegaron, nos acompañaron hasta este punto. Y pues como siempre, les agradecemos su apoyo y pues la sugerencia de temas, ¿no? Para poder estar al día. El día que grabamos este episodio, también quisiera hacer una mención muy chiquitita. Es un día muy singular, es un día histórico. Desafortunadamente no vivimos tiempos de paz, sino de mucha inestabilidad política. Y pues hoy uno de los eventos del día significativos pues fue el bombardeo de Irán a Israel, ¿no? Queda ahí la Muy bien. anotación. Y bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Gracias a todos por habernos aguantado. Esperemos verlos en los comentarios. Píquenle, no les cuesta nada. Les cuesta menos que a nosotros hacer el trabajo de hacer un programa, de hacer el guión y de todo esto. Pero de igual forma, nos da mucho gusto a los poquitos que nos siguen ahí. Hacemos esto con mucho cariño. Gracias. ¿Y qué crees que Facebook ya les está haciendo la invitación automática ahí a una comunidad que próximamente vamos a rebautizar? Pero pues súmense y por ahí vamos a también estar más en contacto. Ahí vamos a meter material extra. Todas las dudas que tengan, ahí las vamos a responder. Es una forma de estar en contacto directo con nosotros, o al menos lo más directo posible. Se los agradecemos. Hasta luego.